vocación que tenemos, ¿no? Así que bueno, que Dios realmente bendiga cada una de sus vidas. Amén. Bien, quiero compartir esta tarde una palabra que se encuentra en el Evangelio San Juan, en Juan, capítulo 8, verso 31 al 38. Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38 inclusive. El título del mensaje del sermón puse simplemente libres. Vamos a ver de qué se trata el texto, de lo que el Señor nos habla a través de esta palabra. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Este texto justamente nos habla de la libertad, ¿no? Hoy se habla mucho de libertad en el mundo, en la sociedad, en nuestro país principalmente. Y yo busqué en el diccionario bien un poco la definición de cuál es el concepto de libertad, por lo menos el concepto que se tiene de libertad. Y el diccionario dice: es la capacidad de dirigir la propia vida y tomar decisiones basadas en los propios deseos e intereses, no en la imposición de otros. Según este concepto que nos da el diccionario, nos habla de que, cada uno construye su vida conforme a esa libertad, o por lo menos lo que usted o cada uno de nosotros entendemos de lo que es la libertad, pero no deja de ser una construcción. Por eso hay tanta diversidad en cuanto a lo que se refiere de libertad. Lo que para mí puede ser una libertad, para otro no. Hoy todo se acepta basado en los principios que cada cual ha fundamentado en su vida. Entonces, para algunas cosas son buenas, otras son malas. O sea, va definiendo, porque vivimos en un mundo donde todo es relativo. Recuerdo que una vez con José María estábamos con el tema de la institución y fuimos a ver un contador para que nos asesore acerca de algunas cosas que teníamos que tomar decisiones en la asociación. Y este contador nos decía: ya hoy estas cosas, dice, se definen en una escala de grises, según quién está del otro lado del mostrador y cómo entiende las leyes, es que puede ser bueno o puede ser malo. O sea, que salimos con la idea de que podíamos hacer una cosa a la otra. Ahora ya lo blanco, como dice la Biblia, todo
es grises. Antes hasta los ladrones, la delincuencia, tenían sus ciertos códigos. Hoy ya no hay códigos. Los códigos son distintos. Los valores en la sociedad han cambiado. Lo que para uno es blanco, para el otro es gris o negro. Todo es relativo en este mundo que hoy vivimos, bajo la construcción que cada uno hemos construido en cuanto a nuestros valores. Entonces, bajo ese concepto y bajo esa idea, yo puedo decir que soy una excelente persona. Y me da la libertad de poder hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Porque conforme a mis valores, lo que yo aprendí en la vida o lo que yo entendí, hasta un asesino puede decir, bueno, está bien, eliminé a alguien, maté a alguien, total, ya está, ¿no? Ahora, la palabra del Señor nos habla de otra libertad. No de un libertinaje como se ha construido hoy en la sociedad, sino desde el momento que pasamos el umbral, el puente de la vida, de poder conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia nos habla que tenemos que construir un discipulado, o sea, que si realmente hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, comienza una nueva vida. Por eso dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. O sea, que hay una construcción en la vida cristiana. Entonces, esa construcción como hijos de Dios en un cambio de reino, antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Desde el momento que aceptamos a Jesús, entramos a construir una vida basada en los principios que la palabra del Señor nos establece a través de los mandamientos. Ahora, hoy estábamos escuchando con Lili a un pastor, creo que era un pastor, que hablaba justamente de todo lo que hoy está pasando con el pueblo de Israel y todo esto, ¿no? Entonces, en toda esta cuestión de entender qué es lo bueno, qué es lo malo, hay cristianos hoy que aún maldicen al pueblo de Israel, cuando la Biblia nos dice que tenemos que bendecirlo. No es que aceptemos todo lo que hace el pueblo de Israel, pero la Biblia dice que Él es el pueblo de Dios, punto, y tenemos que bendecirlo, ¿verdad? Y lo terrible, decía este pastor, que aún dentro del pueblo de Cristo se llega a maldecir al pueblo de Dios. Como los medios de comunicación, las ondas de información a través de lo que se transmite, va formando distintos conceptos en nuestra vida que deforman lo que usted y yo creemos. Ahora, desde el momento que somos hijos de Dios, ¿cuál es la lámpara de nuestro cuerpo? Aquello que nos va a marcar qué es lo que tenemos que hacer y cuáles tienen que ser nuestros valores en el Señor Jesús. Acá en Juan 8, 31 al 38, nos habla primero, el primer punto que encontramos allí, en el versículo 31. Dice el Señor Jesús, dijo entonces Jesús, ¿a quién? A los judíos que habían creído en Él. No, a los que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién les está hablando el Señor Jesús? ¿A los judíos en general? No. Estaba hablando a aquellos que habían creído en Él. Y esta noche lo que el Señor nos está hablando, justamente aquellos que hemos creído en Él, para ellos, para nosotros,
es la palabra del Señor. Y después dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que nos hace discípulos del Señor Jesús? ¿Se dan cuenta? Muchos de estos que habían escuchado del Señor Jesús se habían apartado. De hecho, dice que muchos habían creído, pero muchas veces decimos, la iglesia más grande está fuera de las congregaciones, está fuera de los templos, porque son personas que en determinado momento pasaron por las iglesias, pasaron por los templos, aún asumieron distintos ministerios o roles o no, se congregaron, se bautizaron, pasaron por nuestros encuentros, por escuelas de vida, pero hoy no están. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia? En nuestra salvación, en nuestra vida eterna, nos basta tan solo con detenernos en que un día hicimos una oración de fe. ¿Qué les parece? Hay un signo de... ¿Qué les parece? ¿Nos basta tan solo con esa oración? Porque siempre hay un dilema ahí, ¿no? Che, y aquel vino a la iglesia, estuvo en la iglesia, ¿será salvo o no será salvo? Ahora, no es simplemente el hecho de si creyó o hizo una oración. Porque antes de venir a la iglesia pasó por el brujo, pasó por el parapsicólogo y le dijo, mirá, decí esta cosa, abracadabra, pata de cabra y te va... Y después vienen a la iglesia y a veces creen que tan solo con hacer una simple oración que algún líder, algún pastor o alguien le lleva a poder hacer, ya está todo sellado. No basta tan solo con eso, sino el creer significa ir en algo más profundo. Es el aceptar a Jesús en tu corazón y poder, lo que dice este versículo, el poder permanecer en la verdad de la palabra y empezar a caminar y a transitar conforme a los valores que Cristo establece en los principios del reino. Por eso dice que la Biblia, las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. No es que es mágico. Hiciste una oración y al otro día cambió la cosa. No, algunos más que 180 pegan 360 grados. Y el tema de poder creer en Cristo es dar un giro de 180 grados, de dejar lo que queda atrás, como dijo el apóstol Pablo, y sigo hacia lo que está por delante, que es la cruz de Cristo. Es empezar a construir y desconstruir las dos cosas, porque antes de poder construir yo tengo que derribar. Si yo hoy se usa mucho el comprar casas viejas, pasa en Tandil con todo este auge de lo inmobiliario, de pronto ustedes ven en el centro una casa ahí de años, vienen las topadoras y la tiran. ¿Por qué? Porque quieren construir un edificio. Antes de construir, ¿qué tienen que hacer? Desconstruir, romper. Y a veces te da lástima, ¿no? Yo en una casa linda la podríamos haber reformado, hubiera tantos años, No, pero meten una torre ahí. Para poder construir, primero, ¿qué hay que hacer? Desconstruir, romper. Y vienen las topadoras y comienzan a cavar profundo para poner los cimientos, la estructura de lo que va a poder soportar conforme a los pisos de aquella construcción. Entonces, la vida del creyente, cuando conoce a Jesús, lo primero que tenés que empezar a hacer es a desconstruir ciertos valores, ciertos principios y ciertas cosas que fueron
construidas en tu vida y que fueron formando tu carácter conforme a tu crianza, a tus experiencias. A veces experiencias duras que te dejaron marcas en el corazón, heridas, cosas que han estado ocultas, que nunca pudiste confesarla, que te han lastimado, pero que tiene que ver con el futuro de tu vida y de tus decisiones. Entonces el Señor Jesús, cuando le habla a ese grupo de judíos o de que habían creído en él, no habían creído. Ahora bien, dice, si vosotros quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Y ahí está el primer eje, porque todos tenemos sueños, tenemos proyectos, queremos ir hacia adelante, queremos alcanzar la meta. Pero para que se abran las puertas de las promesas, es como una puerta. Usted puede ver un gran portón, pero lo que hace que ese portón gire son las pequeñas bisagras que han sido colocadas. Para que se abran las puertas de las bendiciones y de las promesas que Dios nos ha dado en las palabras, que son palabra de Dios, son las promesas de Dios, rubricadas por Dios en este libro sagrado, también tenemos que empezar a aceitar las bisagras de nuestra vida que nos van a poder tener ese acceso a todas esas bendiciones. Y una de las cosas que el Señor le dice, bueno, ahora ustedes creyeron en mí. Ahora, no es solamente que hayan creído, sino ahora tienen que permanecer. Esto es una carrera, ¿cómo es que le llaman las carreras de resistencia? Gracias. Es una carrera de resistencia, ¿no? Porque lo que estamos trabajando es para la vida eterna. Las promesas que Dios nos ha dado, muchas de ellas, son para poder construir una vida distinta aquí en la tierra, donde nos habla de sanidad, nos habla de liberación, nos habla de distintas cosas que Dios nos ha prometido y están allí en la palabra. ¿Ok? Pero nuestra meta, que comienza a través de querer, nuestro destino es el reino de los cielos, al cual el Señor Jesús ha prometido en Juan 14, que no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos daría un consolador, que es el Espíritu Santo, pero que nos había ido a preparar morada allá en el reino de los cielos. Y nuestra meta final no es vivir una vida tan solo placentera en el tiempo que Dios nos dé de permanencia sobre esta tierra, sino el poder alcanzar la meta principal, que es un día estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Entonces, ¿de qué manera podemos permanecer en Cristo? ¿Tan solo haciendo una oración de que nos han hecho repetir? No. Es el poder construir nuestra vida ahora a través de la Constitución Nacional del Reino de los Cielos, que es las Sagradas Escrituras. Y tenemos distintos textos que nos hablan de la importancia de la palabra. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, escuche, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Yo siempre digo que el Evangelio, amén de construir nuestra vida en lo espiritual, también nos educa. ¿Me escuchó lo que digo?
lo que la palabra del Señor hace con la vida del nuevo creyente, del creyente que creyó en Cristo, que quiere ir a alcanzar las metas en Cristo, es poder educarnos, construir valores basadas en las Sagradas Escrituras. Y hay cosas que tienen que ver ni siquiera con una inspiración divina, sino cosas que tienen que ver con el sentido común. El respeto al prójimo. ¿Sí? Antes, qué sé yo, muchos porque creen que es negro, porque es católico, porque es de otra cosa. No, con eso no me junto, porque a ver si... Hay una cuestión de principio y de sentido común, que yo tengo que respetar a mi prójimo, y mi prójimo no es tan solo el hermano que viene y se congrega conmigo, sino que mi prójimo son todas aquellas personas que nos rodean. Y la Biblia nos enseña este principio. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. ¿Para qué? Para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en la justicia, a fin de que como discípulos del Señor, siervos del Señor, porque todos somos siervos del Señor, de una u otra manera estamos sirviendo en el reino, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Entonces, ¿de qué manera podemos ir construyendo nuestra vida en Cristo? En ese nuevo comenzar o este nuevo comienzo en la vida, es justamente permitiendo que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida, ofreciendo esa resistencia para poder desconstruir aquellas obras de la carne que todavía están incorporadas en nuestro viejo carácter, en nuestro carácter, que hay que desconstruirlo. Entonces la Biblia nos enseña, nos corrige, nos instruye para poder hacer las cosas como Dios quiere. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y es eficaz y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, hasta las coyunturas, dice la otra versión, y juzga, escuchen, y juzga los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Primero, la palabra de Dios que es poderosa. ¿Qué más es? Es viva. Es viva. Y dice, y más cortante que espada de doble filo. Y penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu. Siempre digo, a ver, una enfermedad que podamos estar cruzando en la vida, los médicos pueden darnos una salida. Hoy la ciencia ha avanzado y gloria a Dios por los médicos y gracias por su ayuda y por su esmero, aquellos que lo hacen. Bárbaro. Si tenemos algún patito desacomodado en la cabeza, un buen psicólogo te puede llegar a ordenar algunas cosas en la vida. Ahora, mire, hay algo que no puede hacer ni el médico ni el psicólogo, es entrar en ese lugar que solamente la llave la tiene Jesús, que es el alma, el espíritu. Solamente cuando vos le das entrada y morada a Jesús en tu vida, el único que conoce las intenciones, dice, y aún los pensamientos. ¿Qué le podemos esconder al Señor? Por eso a veces los chicos nos dicen, no, lo que pasa no quiero ir porque a veces en la iglesia son medios caretas, dicen los chicos, ¿no?
Y a veces tienen razón, porque tratamos de encubrir a través de impostar una imagen que interiormente en verdad no lo somos. Cuando hacemos cosas para Dios, a veces son intencionadas para otra cosa, no son sinceras. Por eso dice la palabra, que la palabra llega hasta lo profundo del alma, del espíritu, hasta las coyunturas de nuestros huesos. No hay nada que podamos esconderle al Señor. Por eso siempre hablamos de la importancia de ser sinceros ante Dios. Aun cuando cometemos un pecado, abrir nuestro corazón a Dios, poniéndole nombre a ese pecado que hemos cometido para poder confesarlo y poder ser libre de lo que provoca el pecado en nuestra vida. Mis queridos, una manera de poder permanecer firmes en la verdad de Jesucristo, no nos basta tan solo con creer, porque esa palabra creer, muchos dicen, no, pero la Biblia dice, el que cree será salvo. Pero no es tan simplemente tan corta esa palabra creer, es mucho más profunda. Es haber entendido el concepto de qué es lo que el Señor nos pide en el día a día. Santiago 1:22 dice, no se contente tan solo con escuchar la palabra, pues así, escuche, se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Ve que la Biblia nos va enseñando, nos va instruyendo. ¿Por qué es importante la palabra de Dios y permitir que la palabra que es viva y es eficaz pueda ayudarnos a poder corregirnos? Tiene que haber una disposición. No solamente escuchar lo que conviene o lo que me gusta, sino aun cuando Dios en esta multiforme gracia, hoy yo estoy predicando un sermón, una palabra donde todos ustedes están escuchando con distintas problemáticas. Ahora, esta misma palabra a unos los afecta de una manera y a otros de otra. ¿Sabe por qué? Porque Dios, a través de su Espíritu, está obrando en cada corazón, en cada vida. A algunos les pega más, otros menos. A unos están dispuestos a corregir y otros están dispuestos a convivir. Pero vamos a ir un poquito más adelante. Jesús enseña que el verdadero discipulado requiere una relación continua y constante en la palabra. Permanecer en ella implica no solo escucharla, sino también obedecerla y permitir que guíe cada aspecto de nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a poder estudiar y poder vivir la palabra del Señor. Lo segundo que el Señor habla en el versículo 32, dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué continúa? Dice, y la verdad nos va a hacer libres. La verdad es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. No hay otra cosa. Ahora que vamos a comenzar, como decía Romina recién, los 40 días de oración y ayuno, es importante que usted tome esa listita con responsabilidad. Son 5 personas mínimas que usted tiene que anotar ahí. Pero tomar la responsabilidad. Yo tengo algunos ya anotados, de las cuales hay personas que son importantes dentro de la sociedad, de la cual soy amigo, pero a veces me he preguntado, ¿de qué sirve ser amigo de
si no le puedo hablar de Jesucristo? Si mañana se mueren y no conocen a Jesús, por lo menos no hubo alguien. Si esa amistad no me sirve para poder hablar de Jesús y poder orar, porque es la oración poderosa para poner convicción de pecado, y en medio de la necesidad y en la esclavitud, Dios pueda estar obrando. Por eso comience teniendo esta práctica, anotando en ese señalador o esa primer página del libro sus 5 personas, no cualquiera, las que usted en verdad siente en su corazón, de orar por ellas. La libertad que Jesús ofrece no es meramente física o política, sino una libertad espiritual. Conocer la verdad significa experimentar a Jesús. Hoy hay un evangelio tan licuado en la sociedad y en el mundo, donde solamente se habla de prosperidad, de sanidad, que está dentro del combo de lo que Dios nos enseña. Pero ¿de qué nos sirve la prosperidad si no podemos entrar al reino de los cielos? ¿De qué nos sirve la sanidad si no puedo entrar al reino de los cielos? Aún la Biblia usa ahí una enseñanza. Dice, es mejor si tu ojo te es motivo de pecar, sácatelo. Pero es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo, pero entrar. Obviamente que está haciendo un ejemplo, no va a ser eso, porque quedan todos ciegos. Pero la importancia que tiene el poder cuidar nuestra vida. Conocer la verdad significa experimentar a Jesús, quien es la verdad. Él es la verdad. Y ser liberados del pecado, la culpa y la condenación. Y ahí el Señor después, en el versículo 33, enseguida saltan algunos de estos judíos. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Claro, ellos eran judíos, venían del linaje de Abraham. ¿Sí? No hemos sido, nos consideramos según la ley, ¿no? Estaban bajo la ley. Pero es interesante lo que el Señor, ellos estaban negando que estaban siendo esclavos del pecado. Y lo que nos esclaviza muchas veces es la negación de esa esclavitud espiritual que a veces vivimos o convivimos con ella. De una canilla no puede salir agua dulce y agua amarga. O una cosa o la otra. No podemos caminar en dos caminos. Por eso hablamos desde el principio que tenemos que ir construyendo nuestra vida en Cristo, basada en los principios que el Señor nos da. Y cuando Dios habla a tu corazón a través de una palabra, o aún en un tiempo de oración, o en un tiempo de la lectura de la palabra, Dios te está redarguyendo, te está enseñando. Yo creía que lo que estaba haciendo bien no está tan bien. Entonces, porque soy obediente y amo a Jesús, porque le entregué mi vida a Él, el Señor pone convicción de pecado y estoy dispuesto a poder cambiar esa cosa que cuando me miré en el espejo de la palabra me doy cuenta que hay una desprolijidad que me hace ver mal. Yo cuando usted se para a la mañana delante del espejo y antes de salir, ¿qué hace? Y usted se prepara, ¿no? Las chicas se maquillan, se
se peinan, los varones también, los que tienen que salir con traje, se preparan, se miran, algunos se pueden peinar, otros no, pero en definitiva lo que queremos es salir al mundo de una manera, de una imagen bien. ¿Está? ¿Ok? Y en la vida espiritual también. La palabra de Dios es el espejo de nuestra alma, donde cada día yo tengo que mirarme. Y cuando la Biblia me habla o me hace ver que hay alguna desprolijidad, mi corbata espiritual está torcida, mis pelos están hechos una madeja, quiere decir que tengo que cambiar mi aspecto espiritual. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué estaban haciendo estos judíos? Estaban negando su realidad. Y sabe, muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, aun cuando transitamos el camino de la fe, no hemos dejado de ser esclavos y somos negacionistas. No tomamos la responsabilidad de cuando Dios nos está hablando, de decir: Señor, me doy cuenta a través de la palabra que hay algo que está mal, que hay algo que tengo que corregir. Ayúdame a poder reconocer el pecado, porque eso es la entrega a Jesucristo. Cuando yo entrego mi vida a Jesús, le pido perdón por mis pecados. Y yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, al cual envió a su Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para poder redimirme de mis pecados. Ahora, cuando Dios me habla de algo, yo tengo que estar dispuestos a poder permitir que Dios construya ese ladrillito más de mi vida, que me lleva a poder ser una persona que en verdad muestro la imagen de Jesús cuando salgo a la calle. Los judíos reaccionaron con orgullo, negando su necesidad de libertad. Sin embargo, Jesús señala que la esclavitud espiritual es una realidad para todos los que viven en pecado. Este versículo nos advierte sobre el peligro de la autosuficiencia y de la ceguera espiritual. A veces somos autosuficientes. Necesitamos al Señor cuando nos aprieta el zapato. Entonces ahí vamos al Señor. Nos pueden pasar dos cosas: o nos vamos al Señor o nos vamos al mundo. Pero si más o menos mediante lo que has escuchado y has aprendido en la vida, cuando nos aprieta el zapato, ¡ay, Señor! Y estamos ahí en la gatera, ¿no? Pide: Señor, ayúdame, clamando, rogando. El ayuno que nunca lo hicimos, lo hacemos ahí. Si tenemos que hacer 40 días de ayuno, lo hacemos, oramos, gemimos. Pero a veces nos creemos tan autosuficientes como estos judíos. No necesito. Nos basta. La autosuficiencia y la ceguera espiritual trae condenación a nuestra vida. Son esas vidas relativas que nunca terminan de encender y ser luz. Como dice la palabra, son esos pábilos que están humeando. ¿Vio cuando usted prende una vela y pues apaga y queda humeando? Más que iluminar, molesta. Por eso necesitamos un avivamiento en nuestra vida espiritual. Que se avive, como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que Dios ha puesto en tu vida. Sacudite, despertate, le quiso decir. Dios te ha dado un don, Dios te ha dado un talento, avívalo. Despertate. No te quedes en
en el sillón de la comodidad espiritual, sino proyectate a poder construir una vida que realmente muestre la imagen de Cristo en la tierra. No negar el pecado, no ser ciegos espirituales. El verso 34 dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, estoy hablándoles de la Biblia, no es un concepto personal, es lo que la palabra de Dios nos está marcando. Me sería más fácil hoy darle un sermón y decirle que Dios lo quiere prosperar. Vamos a dar una ofrenda gloriosa, a ver cuánto, que Dios lo va a prosperar. Llenamos el altar acá de gente. Pero la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio, como dice, tiene que servirnos para instruirnos, para enseñarnos. Lo peor que hay en la vida de un cristiano es la ignorancia. ¿Sabe por qué? Porque el diablo toma partida de nuestra ignorancia. Cuando vos no tenés la palabra de Dios incorporada en tu vida y la oración incorporada en tu vida, entonces el diablo usa. ¿Sabe por qué? Porque el diablo conoce mejor la Biblia que usted y que yo juntos. No se olvide que fue uno de los ángeles principales. Y cuando tentó a Jesús en el desierto, él conocía la palabra, él fue con argumentos al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, ¿cómo lo rechazó? Con la palabra. Escrito está, Satanás. Y la mejor manera de poder derribar los argumentos que el diablo construye en nuestra mente es a través de la palabra. Escrito está, Satanás. No es tan solo la teología y el conocimiento y la práctica en la vida cristiana a través de la palabra es lo que me da la fortaleza para poder derribar los argumentos que el diablo quiere levantar. Jesús les pone la naturaleza que esclaviza al hombre. ¿Y qué es lo que esclaviza al hombre? El pecado. Hoy podemos mirar a nuestro alrededor conforme a lo que la sociedad hoy está viviendo. ¿Cuál es el principal problema del ser humano? ¿Qué es lo que más gente lleva a las tumbas? ¿El cáncer? ¿El SIDA en su momento? ¿Alguna plaga como la que vivimos hace unos años atrás? No, el pecado. El pecado del hombre que lo esclaviza y es el que lleva a las personas a la muerte. Las personas que viven esclavizadas por el pecado es lo que más el diablo hoy está usando en este tiempo. Por eso la Biblia nos habla de poder conocer la verdad y la verdad está en la palabra del Señor. Hay hábitos y hay actitudes que nos mantienen esclavos. Hábitos. Usted sabe que hay hábitos buenos y hábitos malos. Entonces, lo que Dios quiere generar en nosotros son hábitos buenos. La oración es un buen hábito. Leer la palabra es un buen hábito. Robar es un mal hábito. Mentir es un mal hábito. Fornicar es un mal hábito. Adulterar es un mal hábito. Es pecado. Qué silencio. Hermano, Jesús te ama. Y termina el Señor Jesús diciendo, lea a sus discípulos en el verso 36.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es el único que puede traer libertad verdadera y vida eterna, solamente Jesús. Mis queridos, tenemos un evangelio poderoso, pero no licuemos el evangelio. Dios, que conoce tu corazón, quiere construir en nuestras vidas vidas que realmente glorifiquen su nombre. Estamos en tiempos muy especiales. Tenemos guerras por doquier. Ya los medios de comunicación no son fiables. Usted no sabe lo que es verdad ni lo que es mentira. Escucha una noticia y no sabe si es verdad. Mira las redes sociales, no sabe lo que hoy con la inteligencia artificial te hacen decir cualquier cosa. Y lo que viene por delante, el mundo está totalmente convulsionado. Falta que alguno tome una decisión. Los tiempos se están cumpliendo conforme a la palabra del Señor. No sé el tiempo, los días ni la hora, porque la Biblia dice que no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo venga a buscar a su iglesia. Pero a ver, cuando leemos y nos informamos, veamos el contexto global e internacional que hoy el mundo está. Mares contaminados, riquezas agotadas, bombas explotando por todos lados, aviones derribados, gente muerta, delincuencia cada vez más, la maldad aumentando, las familias disgregadas, los valores familiares se perdieron. Niños, jóvenes, adolescentes que están creciendo con sueños perdidos. Mis queridos, Cristo viene pronto. Dios está preparando una iglesia que esté preparada para poder, valga la redundancia, a enfrentar estos tiempos para poder anunciar el Evangelio de Jesús. El poder predicar y ser testimonios al mundo de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, no es que seas perfecto, pero sí que seas sincero delante de Dios y pueda buscar a través de la palabra lo que la palabra de Dios quiere hacer con vos. Hay cosas fantásticas, hay ministerios gloriosos en este lugar, hay talentos que tienen que ser puestos al servicio del Señor. Dios quiere usarte para llevar este evangelio capaz de transformar vidas, familias. Hoy vemos cómo las vidas están siendo destruidas. Esta semana tuvo en vilo todos los medios de comunicación, como 3 jovencitas, 15, 20 años, fueron masacradas, usadas de una forma terrible, familias destruidas. ¿Me entiende? Ese es el mundo en el que vivimos, es la realidad. Pero no nos transformemos en indolentes, que no nos duela, que no nos acostumbremos a todo esto. Tenemos algo poderoso que es el Evangelio, que es lo que ha cambiado al mundo a través de Jesús, la muerte de Cristo. Es lo que ha hecho que muchas personas puedan ser transformadas. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Este pasaje del capítulo 8 nos lleva a una reflexión profunda sobre la verdad. ¿Cuál es tu verdad?
Los judíos también creían que tenían la verdad. Y se jactaban, somos hijos de Abraham. Pero ¿sabe lo que le dice el Señor? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero si el Hijo es aquel es el que queda. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Jesús le dijo, sé, no me lo tienen que decir, que son descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme, porque mi palabra, esta frase última es tan importante, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y ese es el tema. ¿Cuál es tu verdad? La palabra del Señor tiene cabida en tu corazón. Te está siendo útil para redarguirte de pecado, para corregirte, para instruirte. Amén de ser un mejor cristiano, ser una mejor persona. Que nuestro testimonio pese en la sociedad. Que podamos estar dispuestos a poder entregar nuestras cargas a los pies de Jesús. Renunciar a aquellas cosas que tenemos que renunciar por causa de Jesús. ¿Sabe que en el mundo hay cristianos que están siendo masacrados por su fe? Como dije el sábado pasado, desde la antigüedad, cristianos fueron destruidos en el Coliseo romano, usado para diversión, y fueron muertos por leones, por osos. Fueron colgados en cruces por Nerón en aquellas grandes avenidas para iluminarlas. Los cristianos eran teas encendidas. Y podemos dar, pero esto a veces no se predica en los púlpitos, ¿sabe? Es más fácil hablar de aquellas cosas que van a pasar. Dice la Biblia, cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Si en verdad queremos ser discípulos de Dios, si queremos ser discípulos de Jesucristo, la palabra del Señor tiene que tener cabida. Y Jesús le reprochó a aquellos discípulos. Claro que son hijos de Abraham, pero mi palabra no ha tenido cabida en sus corazones. Qué bueno que esta noche podamos decirle, Señor, en verdad, quiero permitirte que vos seas el centro de mi vida. Señor, sé que me va a costar. Sé que hay cosas que cuestan poder dejar. Sé que hay hábitos que cuestan tener que interrumpirlos o cambiarlos. No siempre son milagrosos, pero cuando ponemos una meta en Cristo Jesús, la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. No te dejes acusar por el diablo. Él es, dice la palabra, el acusador de nuestros hermanos. El diablo querrá acusarte, querrá destruirte, desmoralizarte. Pero vos sos un hijo y una hija de Dios, comprado y lavado por la sangre de Cristo. Y a través de la palabra, Dios está construyendo novedad de vida. Y estas tres cosas, estos fundamentos que la Biblia nos enseña en esto, son las bisagras de nuestra fe que nos permiten abrir el portal
de la bendición y de las promesas que Dios nos hace a través de la palabra. Reconocer que el pecado trae esclavitud. Segundo, conocer la verdad de Cristo. Conocer la verdad de Cristo. Y tercero, permanecer en la palabra. Usted no puede abrir una puerta, porque cada puerta, cada ventana, lo que hace que pueda abrirse son esas pequeñas bisagritas. Puede ser grande, chiquita. Y Dios quiere abrirnos un portón de bendiciones, pero ¿sabe? Estas son las bisagras de nuestra fe. Reconocer que somos pecadores, reconocer nuestros pecados, conocer la verdad de Cristo a través de la palabra y permanecer en ella. Dice, conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Qué lindo es andar por la vida con nuestra vida, nuestra mente. Todos los días cometeremos errores, claro que sí, pero qué bueno que vamos al Señor. Señor, estoy luchando con tal o cual cosa. Redime mi vida, Señor. Redime mi vida. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece?